Elementos. Défago. Un viento fresco, agradable soplaba de manera plácida. Su castaña y larga cabellera flotaba hipnóticamente mientras él reposaba recargado en el extremo este de la segunda muralla de Ger, desde donde se podía observar el campo interior del segundo círculo donde la facción de los comunes entrenaba y habitaba. También se podía ver toda la sección del pueblo llano con sus tantas fuentes y plazas e incluso más allá de las murallas. Llevaba ya mucho tiempo sirviendo al ejército del rey Basil. Défago realmente no se consideraba un siervo del monarca. La unificación al inicio le era indiferente. Toda su fidelidad recaía principalmente en la figura de Datam, el actual general del ejército a quien respetaba gracias a su férreo sentido del honor y de la justicia, así como su peculiar sentido del humor bonachón. A pesar de su juventud, él era el segundo al mando de la facción de los guerreros comunes, el capitán y dirigente de ese gran ejército solo después del comandante Datam. Todos los hombres de su facción respetaban al comandante, la gran mayoría simplemente debido a su extraordinaria fortaleza física, otros por su historia y aquellos que lo llegaban a conocer de manera menos superflua lo valoraban aún más por su inquebrantable calidad moral y casi antinatural valor como guerrero. A él no lo querían o respetaban tanto, al menos no todos los integrantes, para ser perfectamente honesto, había más de uno que incluso lo odiaban a muerte de manera abierta. Al menos lo hacen abiertamente, podría ser peor. Dijo en voz alta para sí mismo. La razón de esta aversión tenía sus raíces en el momento mismo en que Défago se integró a la facción de comunes. En aquel entonces él no se llamaba Défago, aún recordaba bien su antiguo nombre, pero nadie excepto él mismo sabía esto. Había resultado verdaderamente difícil huir del antiguo sitio que lo ataba a su primer nombre. Odiaba su yo pasado, su segundo nombre tampoco le satisfizo. Ese viejo sujeto jamás vivió momentos felices. Mientras había existido no tuvo ni siquiera una esperanza de felicidad, ni una pequeña luz se mostró dentro de la oscura cueva que era su existencia. Tras huir de aquel criadero de gusanos que constituía sus primeros recuerdos, la cosa no mejoró mucho en un inicio. Toda su infancia vivió con temor, huyendo de un poblado a otro, siempre hacia el sur, tratando de escapar de la incesante violencia que parecía habitar en cada rincón del agitado continente. En más de una ocasión hizo amigos, sujetos con los cuales llegó a tener una falsa ilusión de futuro, pero la muerte, por cualquier motivo, siempre los alcanzaba antes que a él. A tal grado que en cierto momento dejó de llamarlos amigos y comenzó a verlos como simples acompañantes en turno, menos que miembros de manada. Descubrió que si no los consideraba camaradas su muerte era bastante menos dolorosa, casi natural. Así era mucho más fácil hurgar el cadáver. Este tipo de vida nómada y resignada lo orilló a crecer fuerte. Consiguió su primera espada de un muerto que encontró en las orillas de un camino. Recogió el mellado acero del nauseabundo bulto y por mucho tiempo se dedicó a saquear y robar para vivir. Lo cierto es que su antiguo yo no vivía, sino que sobrevivía, odió esa vida. En aquellos tiempos no tenía sueños ni planes de futuro. Simplemente pasaba sus días entre la búsqueda de alimentos, un lugar donde dormir en la noche y principalmente enfrentando a muchos otros bandidos como él, quienes siempre fueron menos hábiles y diestros en combate, razón por la cual él se mantenía vivo y ellos no. Conforme crecía se percató que sus habilidades con las armas eran sobresalientes. Al principio se creyó con suerte, pero incontables enfrentamientos de los cuales salía siempre victorioso le hicieron abrir los ojos ante la innegable realidad. Sin embargo, nunca se dejó llevar por la arrogancia, nunca se relajó y tampoco se confió. Demasiados muertos iniciaron ese estado con una sonrisa altanera, sobrada y prepotente. Por muchos ciclos se dedicó al sicariato, la decadente ciudad de Plata ofrecía mucho empleo. Él vendía sus habilidades a la vez que perfeccionaba sus técnicas, era particularmente hábil como asesino silencioso. Al comienzo se molestaba en escuchar la historia del contratante, solo aceptaba asesinar a quien él mismo consideraba que se lo merecía, guiado únicamente por sus juicios morales, es decir por la subjetividad. Al final, cuando era ya un asesino curtido aceptaba simplemente guiado por el oro. Si el contratante podía pagar entonces él realizaba el trabajo sin preguntas. La mayoría de sus clientes de aquella época viajaban desde grandes distancias para contratarlo. Muchos provenían de la ciudad comercial de Albis. La ya asentada Magen también alimentaba sus barcas, aunque mucho menos a menudo. Después de la caída de Courban regresó a su antiguo hogar, encontró buen asilo en la ciudad de los asesinos donde llegó a ser bien conocido y respetado, era casi como un noble. Fueron tiempos en los que no le faltó alimento o techo,
Pulió detalles de sus habilidades combativas y principalmente desarrolló su sigilo hasta tal grado que una sombra lo envidiaría de poder hacerlo. Era tan diestro que en todos sus últimos trabajos las víctimas solo se percataron de su destino hasta el momento mismo en el que les cubría la boca con su fuerte mano, mientras con la otra los degollaba. Después de eso comenzó a aprender a utilizar el arco, principalmente por simple aburrimiento. Pronto esta arma se convirtió en su predilecta. Para un asesino representaba muchos menos riesgos y mayores posibilidades. No tardó mucho en convertirse en un verdadero maestro de esta arma, pero irónicamente, mientras alcanzaba el cenit de su pericia también se aburría cada vez más de su estilo de vida. Sus reservas de oro eran ya considerables y si aún aceptaba trabajos no era por necesidad. En cierto punto de su vida llegó a sentir un profundo asco de sí mismo, odiaba aquello en lo que se había convertido. Se había transformado en un sujeto solitario e infeliz, rodeado de gustos y soledad, sin metas ni emociones, sin vínculos con el mundo y con miles de fantasmas que lo atormentaban durante sus sueños. Llegó a ser un agente de la misma violencia de la que tanto huyó durante su infancia. Parecía que el destino, con su irrefrenable fuerza lo empujaba a ser aquello que se suponía debía haber sido, un agente de las sombras y la destrucción. El destino le llevaba nuevamente al frío norte, lleno de muerte, soledad y violencia. Comenzó a tener sueños en los cuales él mismo era el asesino de sus antiguos amigos y su yo niño huía, despavoridamente de su yo adulto. Fue entonces cuando decidió dar un giro a su vida, se mudó a un pequeño y olvidado poblado cercano a Alvis. La aldea era tan insignificante que ni siquiera figuraba en ningún mapa que él hubiera visto. Se trataba del lugar ideal para iniciar con su nueva vida. Intercambió su antiguo yo por oro. Compró una pequeña cabaña por bastante más de lo que realmente valía. Disfrutó profundamente ver el rostro del aldeano, antiguo dueño de la precaria choza cuyos ojos incrédulos se abrían al máximo mientras sopesaban el pequeño saquito repleto de monedas de oro, oro lleno de sangre. Vivió en ese sitio unas cuantas estaciones. Nunca llegó a tener una verdadera relación amistosa con los demás pobladores, pero disfrutaba vivir rodeado de gente sencilla y observar sus sonrisas cuando la cosecha era buena, cuando los niños jugaban o cualquier otro momento simple se las arrancaba de sus labios. Creyó a momentos en el destino, cuando los juglares andantes narraban la destrucción total de la Ciudad Roja y la nueva fundación de un reino pacífico. Alcanzó un estado de paz que comenzó pronto a disfrutar, pero esto no pareció durar mucho. Pronto la guerra de unificación y el nuevo reino volvieron a traer consigo la violencia. Demostraron que hasta el más insignificante poblado merecía ser arrasado para alcanzar la paz. Aquel día nuevamente reinició su vida, el destino le dio un nuevo nombre. Algo, aún hoy desconoce qué, lo motivó a la inacción. Sigiloso como era observó la matanza y destrucción desde las sombras, sin ser detectado por nadie. Tenía su hábil espada y su aún más hábil arco, pero estos no se movieron para salvar ninguna vida. Observó desde un tejado como hombres con quien había convivido, que nada tenían que ver con la guerra eran cruelmente asesinados, como mujeres e incluso niñas eran violadas y humilladas antes de regalarles la muerte. Reconoció a los atacantes, los infames sobrevivientes errantes, tumultuosa compañía que desde la caída de Fedoris se había dedicado a sembrar caos y destrucción. Era como ver a un decapitado intentando dañar a su verdugo. Por unos instantes tuvo en la mira de su arco a la terrible mujer líder de los sangrientos mercenarios, pero aquello no le daba nada, no le hizo sentir nada. Aquella flecha volvió al Carcaj. Estaba a punto de marcharse, cuando algo inesperado sucedió. Un pequeño ejército color negro y rojo arribó súbitamente, aplastando a la banda de mercenarios que antes devastaba su insignificante pueblo. La batalla duró apenas instantes y todos los mercenarios estaban muertos o moribundos. Excepto la portentosa líder de los errantes, quien se debatía en combate singular contra un enorme jinete negro. La muchedumbre se aglomeraba para el espectáculo y él decidió aprovechar la oportunidad. Comenzaba su huida cuando un pequeño acto de la providencia lo cambió todo. Un árbol súbitamente se vino abajo, destruyendo parte del techo sobre el que se encontraba, delatando inesperadamente su posición. Los hombres del ejército negro escarlata, al verlo sobre el techo de la choza, bien armado e ileso, rápidamente lo asumieron como uno más de los mercenarios caídos. «Allá arriba hay un arquero, vamos a por él», exclamó un hombre calvo y robusto. Así comenzó una pequeña batalla. Mató a varios hombres con su arco antes de que estos lograran subir al derruido techo. Cuando los primeros hombres subieron asesinó a unos cuantos más con su espada, aquella misma espada vieja que antes recogió y aún conservaba,
era su compañera y favorita. Intentó huir, ya se encontraba en el suelo cuando todos los demás hombres lo rodearon, eran demasiados. El hombre calvo avanzó alardeando y ordenando a sus hombres que no intervinieran, fue la última orden que emitió. Era un hombre fuerte, pero el asesino lo era mucho más. Cuando le arrebató la vida a ese hombre, un sujeto alto y con la coronilla semicalva, sollozó de dolor, dejándose caer de rodillas. Se trataba evidentemente de alguien que estimaba profundamente al cadáver, hasta la fecha aquel sujeto, ahora teniente y su brigada le odiaban. El asesino estaba observando los últimos momentos de su existencia y no tenía planeado vender barato su vida. Una gran cantidad de hombres ya se abalanzaban sobre él cuando un poderoso rugido cortó el viento. Todos sus enemigos se detuvieron de golpe. El hombre más grande que había visto acababa de llegar montado en un gran corcel de guerra, tan negro como la misma piel del jinete. ¿Acaso todos están ciegos?, rugió el gigantesco hombretón cuya piel negra relucía con el sol. Este hombre es solo un habitante más de la villa. Lleva allá arriba desde que llegamos y no atacó a nadie hasta que ustedes lo atacaron. Ni siquiera porta una sola pieza de armadura. Grupo de idiotas. Los reprendió de manera sorpresiva, aunque lo que más le sorprendió al asesino fue que el gigante se percató de su presencia desde el comienzo. Asesinó a muchos de los nuestros. Sollozó el hombre de la coronilla calva. Mató a Darín el muy maldito. Exijo su cabeza. Solo se defendió. Repuso tranquilamente el hombretón. Todos hemos perdido amigos y hermanos en este sueño de unificación. Ustedes mismos saben que mis hermanos de brigada ardieron ante mis ojos, sin que yo pudiera hacer nada. Esto dejó inmediatamente aplacados los ánimos de los demás hombres. Sin embargo, es cierto que mataste a muchos de los nuestros y además no hiciste nada por los aldeanos. Con tus habilidades podrías, mejor dicho, deberías de haberlos socorrido. Eso es algo que no puedo pasar por alto. Prosiguió volviéndose al asesino. Sus vidas no me conciernen. Se limitó a decir monocordemente el asesino. Oh, amigo. Pero a nosotros sí, ya que somos el ejército del creciente nuevo reino, la paz es nuestro trabajo. Contestó el hombre negro. Haré un trato contigo, tienes dos formas de salvar tu vida. Una es a través de todos ellos. Dijo señalando con un movimiento de su cabeza a todos sus hombres, quienes aún tenían sus armas desenvainadas. Algunos de ellos rieron, pero el hombre de la coronilla celebró más escandalosamente que el resto. Si no te matan puedes marcharte y seguir tu vida tal como te plazca. ¿Y la otra? Es a través de mí. Contestó el gigante. Verás, cierta batalla recién cebada me ha dejado los ánimos inflamados. Te vi pelear, eres bastante hábil y mi meta es enfrentar a los mejores guerreros. Si me derrotas también puedes seguir con tu vida, pero en cuanto caigas seguramente estos hombres, ya con su líder muerto, te atacarán y no sé si podrás contra tantos. Si yo te derroto formarás parte de nuestro ejército. Concluyó. Parece que no me dejas muchas opciones. Contestó mientras rascaba su nariz, casi con pereza, aunque de manera fingida, sabía bien que el peligro era serio. Sus ojos rebuscaron una posible ruta de huida. Lo que sucede es que me encantaría que formaras parte de nosotros. Servirás a cambio de la vida de todos esos hombres que has matado. Dijo amigablemente mirando los caídos. ¿Cuál es tu nombre? No me gustaría comenzar sin conocerlo, trataré de no matarte, pero a veces uno falla, No tengo nombre. Mintió el asesino, desenvainó su espada y una larga daga de plata. Terminando esto yo te daré uno. Contestó portando su enorme martillo de guerra. Así comenzó una corta y cruenta lucha, que consistió principalmente en el encuentro de dos estilos muy diferentes de batalla. Por un lado, el ágil y veloz asesino sigiloso contra el guerrero de fuerza bruta y ataques directos. El asesino poco a poco fue minando la movilidad del hombretón con pequeños y precisos cortes. Al menos un par de ocasiones se vio en verdaderos aprietos ante los potentísimos ataques del brutal martillo de guerra. Un solo golpe certero de esa devastadora arma y todo terminaría. Sin embargo, para el asesino los movimientos del gigante eran lentos, fáciles de leer y esquivar. Aunque tenía que admitir que el hombre negro era bastante más ágil de lo que tendría que ser un tipo de su envergadura. En más de una ocasión los demás hombres hicieron ademán de intervenir, pero bastaba solo con una mirada imperativa del gigante para detenerlos.
Poco a poco el asesino sintió como una creciente admiración hacia su necio rival lo embargaba. No necesariamente hacia sus habilidades de batalla, que si bien eran excelentes no se comparaban con la enorme valentía y determinación del general o con la devoción y obediencia que sus hombres le profesaban. La preocupación que demostraban con cada corte que el enorme hombre recibía probaba el aprecio que se le tenía. Esto mezclado con la terca, casi ciega perseverancia de su enemigo impactó grandemente al asesino. Una parte de él envidió esto, lo deseó para sí. La persistencia del guerrero de piel oscura era sobresaliente, no parecía percatarse que estaba perdiendo lenta pero inexorablemente la lucha. La batalla proseguía, los movimientos de su enemigo eran cada vez más lentos e imprecisos, el gigante levantó su martillo con la intención de propinar un golpe descendente. El acto lució lento en la apreciación del asesino quien meditó las posibilidades. ¿Esquivaría por la izquierda o por la derecha? De ambas opciones se derivaban múltiples planes. Todos ellos terminaban con graves heridas para el hombretón. Esperó en el centro, levantando su espada y daga en pos de detener el ataque. Lo cierto es que no sabía si podría amortiguar aquel impacto. Ese acto fue una apuesta por su alma. Sus armas salieron desprendidas, cayeron varios palmos lejos del centro de acción. Sentía que sus brazos comenzaban a dormirse tras recibir el poderoso golpe del martillo. Me rindo, sin armas no puedo presentar batalla. Exclamó el asesino al mismo tiempo que levantaba ambas manos hacia el cielo, enfatizando su rendición, un poco desconcertado con lo que hacía y viéndolo todo un poco oscuro por el tremendo esfuerzo. Un ensordecedor grito colectivo rompió el tenso silencio que había reinado durante la lucha. «Tenemos un nuevo miembro», gritó con su gruesa y potente voz el comandante al mismo tiempo que uno de sus enormes y musculosos brazos rodeaba los hombros del nuevo integrante del ejército. Pequeños hilos de sangre le corrían por diversas partes de su cuerpo debido a las múltiples heridas que tenía, pero el sujeto no daba muestras de enterarse de ellas. Y dado que no es dueño de un nombre a partir de ahora todos lo llamaremos Abiram. Serás parte directa de mi nueva brigada. Entrenaremos diariamente y me ayudarás a ser más fuerte. ¿Abiram?, se quejó el recién nombrado. ¿No se te ocurrió uno que sonara distinto al tuyo? Suena como una versión pequeña de ti. El hombretón se rió enérgicamente. Lo sé, dijo alegremente, al parecer sin notar que era una queja, mientras lo apretaba aún más fuerte y lo sacudía con el abrazo. Es horrible. Prefiero morir a llamarme así, expresó. ¿No te agrada? ¿Qué te parece, Défago? Mucho mejor, contestó. Las sonrisas comenzaron a asomar en muchos de los rostros de los soldados, aunque muchos se mostraban claramente molestos con el resultado. Estos últimos dieron media vuelta y se alejaron del tumulto. «Défago», exclamaban algunos soldados a modo de porra, sabía que aquellas voces no significaban nada. «Défago. Défago. Défago. Capitán Défago», interrumpió sus recuerdos uno de sus hombres. El general Datam lo busca, lo espera en la puerta. Gracias. Se limitó a contestar y se puso en marcha de inmediato. Datam se hallaba ya en las puertas de la segunda muralla cuando arribó, lo recibió con su típica sonrisa amplia, lo oscuro de su piel resaltaba el blanco de sus dientes. Estaba completamente ataviado con su atuendo de batalla, como si esperara recibir la orden de marchar en cualquier momento. Marcharemos a primera hora de mañana directamente hacia Magen. Me lo informaron hace apenas unos momentos. Le comentó directamente. Ya veo. Pero la verdadera cuestión es, ¿cómo y cuántos marcharán? Será una comitiva pequeña, dijo a la defensiva. Su Majestad pretende únicamente ir a dialogar con los dirigentes. Él también se encuentra cansado de todas estas batallas, contestó Datam captando el verdadero sentido de la pregunta. Me pregunto si eso será completamente cierto. No me gusta por dónde va esta guerra. Cada vez hay más compañías de mercenarios en el reino y está comenzando a alcanzar incluso pequeños poblados, insignificantes que poco o nada tienen que ver con. El accidente en la villa Orim fue solo eso. Un accidente. Un precio barato por derrotar finalmente a la líder de los errantes. Esta ocasión viajaremos solo para dialogar, el rey pretende evitar batallas innecesarias. Le interrumpió el comandante,
Cuestionar lo que Basil hacía siempre parecía incomodarlo. Su fe hacia el rey era ciega y su juramento inquebrantable. Sé lo que estás pensando. Estoy completamente seguro que lograremos conseguir un acuerdo con Magen y le pondremos punto final a las batallas. Espero que así sea y que Magen no desaparezca como la Villa Orin hizo. El verdadero asunto por el cual te mandé llamar, es para que mantengas todo en orden por aquí. Parece que los ataques a las distintas villas y poblados no son azarosos, sino son pequeñas compañías de mercenarios contratadas directamente por los gobernantes de Magen para causar aversión hacia la unificación y desunir Vendel. Necesito que estés atento en nuestra ausencia. Atento a la facción de especiales. Siempre estoy atento. Así debe de ser cuando tu superior tiene la mitad de los ojos que debería. Datam sonrió y rió bonachonamente ante el comentario. ¿Sabías que hay un rubiano en la ciudad? Mis espías lo tuvieron cerca. ¿Así? ¿Qué busca? Preguntó Datam. Rubian será otro tema en el futuro. Aunque la batalla será magnífica sin dudas. Agregó, mientras llevaba su gran mano hacia su rostro en un gesto de cansancio. Défago sabía que este gesto se le había escapado sin desearlo. Lo sé, espero que cuando tengamos que tratar con los rubianos también me dejes encargada la capital. Combatir contra ellos, aun si son pocos, no será ningún paseo. Será como ir a nadar entre caimanes. Con respecto a nuestro inusual visitante, desconozco el motivo de su visita, pero no parece nada extraordinario. El muy aburrido se la pasó en la biblioteca y al parecer no le gustó nuestra cerveza. Déjale adquirir el gusto y verás. Podría ser peor que tú, dijo bromeando. No tiene caso preocuparse, tal vez todo se solucione sin necesidad de más batallas. Además, gracias a nuestros entrenamientos diarios ahora soy bastante más fuerte y sobre todo rápido. Dijo Datam mientras con uno de sus enormes brazos, como troncos, le daba un golpe amigable en el hombro. Era cierto, el gigante había incrementado mucho sus habilidades. Ahora era mucho mejor guerrero que cuando ambos se enfrentaron. Cuidado, tus golpes amistosos son suficiente como para lastimar seriamente. Contestó Défago mientras se masajeaba la zona recién impactada. ¿Seguro que eso es todo lo que debo de saber? La pregunta pareció incomodar por unos instantes al gigante, quien vaciló antes de responder. ¿Recuerdas que tengo una vasta red de ojos y oídos? Tal vez podría presentarse alguna que otra trifulca en la ciudad. Verás, ayer el rey Basil mató a Noet, uno de sus consejeros. Como es natural, su familia no se encuentra demasiado conforme. Me imagino. Bromeó Défago, que ya lo sabía para ese momento. Digamos que no son el tipo de personas que estén acostumbrados a malos tratos, cuentan con muchos medios. Si quisieran llegar a causar problemas no les resultará muy difícil. Pues estaré atento, comandante. Dijo, su superior le devolvió la mirada, asintió con la cabeza, acto seguido dio media vuelta y se despidió con un movimiento de sus enormes brazos. Solo recuerda Datam. Dijo en voz alta el antiguo asesino. Evalúa bien todo lo que ves y escuchas. Eso incluye a Basil y esta guerra también.